Hoy en Derecho Romano, la delación, un análisis multidimensional. El concepto de delación en el derecho romano se erige como una piedra angular en la comprensión del mecanismo sucesorio. Tanto en la antigüedad como en la jurisprudencia contemporánea, este fenómeno jurídico que regula el ius delatonis, que es el derecho a ser llamado a una herencia, es indisoluble del caput successionis, que es el inicio de la sucesión hereditaria. La delación romana nos proporciona un rico tapiz de interpretaciones jurídicas, éticas y sociales, que trascienden su propio contexto histórico y nos plantean interrogantes sobre los fundamentos del derecho sucesorio moderno. Antes de adentrarnos en la materia, es crucial situar el concepto en su contexto, tanto histórico como jurídico. El derecho romano, que funcionó como uno de los sistemas jurídicos más influyentes en el mundo occidental, fue el pionero en la conceptualización del ius delatonis. Juristas como Ulpiano en su famoso Digesto y Papiniano en sus extensas La Responsa, han dejado legados doctrinales que sirven como fundamentos textuales en la materia. La delación se puede entender como un llamamiento o citación legal que se produce con el objeto de conferir a una o más personas el derecho de acceder a una herencia. Este mecanismo se activa generalmente con la muerte del pater familias, aunque puede encontrarse sujeto a ciertas condiciones o postergaciones. En la jerga jurídica romana se identifican principalmente dos variantes de delación. La primera, la testamentaria, que deriva de un testamento legítimo y válido. Y la segunda, la intestada, que es dictaminada por la ley cuando no existe un testamento o cuando el existente se declara nulo. Es esencial entender que estas dos formas de delación no están en un plano de igualdad jerárquica. El derecho romano otorga preeminencia a la delación testamentaria sobre la delación intestada, respetando así el principio de la ultimas voluntas, que es la última voluntad del cuius o difunto. La casuística romana nos ofrece un abanico de escenarios hipotéticos y reales que contribuyen a la comprensión pragmática del concepto. Supongamos el caso de Panoramix, un pater familias que ha designado en su testamento a Valeria y a Máximo como herederos, excluyendo deliberadamente a Pancrecio. Si Valeria fallece antes de que la sucesión efectúe, ¿qué sucede con la porción de la herencia? El ius accrescendi o derecho de acrecer estipula que la herencia de un heredero predefinido que fallece pasará a los herederos sobrevivientes. En este caso, Máximo se convertiría en el único beneficiario, marginando a Pancrecio, quien quedaría fuera del esquema sucesorio, ilustrando la prevalencia del testamento sobre la ley. Pasemos a ver la contextualización moderna, la relevancia y las aplicaciones contemporáneas. La importancia del concepto de delación en el derecho romano no es meramente histórica o académica. Su influencia se extiende a los sistemas legales contemporáneos. Ejemplos notables incluyen al Código Civil francés o el italiano, donde los elementos del ius delatonis han sido adaptados, modificados o en algunos casos rechazados.
La capacidad del derecho romano para influir en diversas tradiciones legales ilustra su durabilidad y flexibilidad, argumentando a favor de su relevancia perdurable. El concepto de delación no es puramente jurídico, sino que también plantea serias preguntas filosóficas y éticas. Podríamos explorar cómo se alinea o se contrapone a ciertas ideas filosóficas sobre la justicia, la equidad y autonomía individual. Por ejemplo, el mecanismo de delación testamentaria, que prioriza la voluntad del difunto, podría verse como un reflejo de las ideas romanas sobre la propiedad y la autonomía personal, principios que han sido debatidos ampliamente por filósofos como Locke y Rousseau. En conclusión, el fenómeno de la delación en el derecho romano nos ofrece una mirada profunda no solo al sistema legal de una civilización antigua, sino también a las complejidades inherentes a los mecanismos de sucesión hereditaria que han evolucionado a lo largo del tiempo y del espacio. La delación en sus diversas formas y aplicaciones nos desafía a pensar en cómo las estructuras familiares no tradicionales podrían adaptarse al concepto. Más allá de eso, plantea preguntas sobre la naturaleza del poder, la propiedad y los derechos individuales, tanto en la sociedad romana como en las sociedades actuales. Todos estos conceptos darían lugar a una serie de vídeos, pero esto lo haremos en más profundidad en siguientes vídeos futuros. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente explicaré el acrecimiento en el derecho romano.